Gloria a Dios. Qué agradable bendición poder estar acá con ustedes y poder disfrutar de la impartición que el Señor ha llevado durante estos días, no solamente al pueblo, sino a cada uno de nosotros también. Y sabiendo que la palabra del Señor es luz, es alimento, es poder, que podemos contemplarla cada día de muchos ángulos y que podemos disfrutarla también en el proceso de edificación que el Señor nos tiene. ¿Pueden dar ustedes gloria a Dios esta mañana? Gracias, hermanos. Gracias, hermanos. Pueden descender un momentito. La maravillosa creación de Dios, cuando hace al hombre y lo establece de una manera tan especial, que se detuvo para crearlo. Todo lo hizo hermoso en su tiempo, dice la palabra, y puso eternidad en el corazón de ellos. Yo quisiera platicarles sobre algo que el Señor ha puesto en mi corazón acerca de la comunión. Es algo que en algún momento la iglesia puede perder de vista si no revisa la dimensión en la que está viviendo el Evangelio. El Señor nos hizo a cada uno de nosotros espíritu, alma y cuerpo cuando le conocimos. Y esta dimensión tenemos que revisarla porque el cuerpo y el alma que hacen la vida natural del hombre no le va a permitir contemplar la dimensión superior que es la vida espiritual. No va a poder el hombre, si vive el Evangelio en la carne o en el alma, conocer y experimentar la gloria de Dios manifestada en un ambiente invisible que se llama vida espiritual. Las cosas del Espíritu van a llegar cuando nosotros somos capaces de dimensionar la comunión en nuestras vidas. La comunión es algo que quizá podríamos decir: yo voy a la iglesia, yo doy mi ofrenda, yo hago todos los ritos que pudiéramos creer hacer. Sin embargo, la comunión no es un asunto de la carne, la comunión no se la dan al alma, sino que es una virtud de la función del espíritu de cada uno de nosotros. La función de la carne no se la dan porque la carne es atraída por instinto, no le dan la comunión. Al alma no se la dan también porque el alma tiene comunión con lo que le gusta, con lo que le atrae, con lo que le agrada. Basada en sus intereses, el alma va a donde ella quiere ir, no a donde debe ir. Sin embargo, la comunión del Espíritu, y que es una de las funciones del Espíritu, es esa comunión la que nos permite entender lo que en la primera oportunidad les exponía, entender el plan divino. Muchas de las cosas el Señor decía, Jesús como nuestro Señor decía: yo no hago nada que mi Padre no me diga que yo haga. Yo no digo nada que mi Padre no diga que yo les diga. Eso era una conexión perfecta. Esa es una comunión. Y la comunión como función de espíritu. A ver, creo que voy a retomar un par de puntitos. El cuerpo funciona a nuestra manera biológica. El alma funciona con nuestro intelecto, nuestra voluntad, nuestras emociones. Pero nuestro espíritu tiene por lo menos 3 funciones entendibles a nuestro nivel. Y es la comunión una de ellas. La comunión es esa capacidad de mantener ese enlace, esa conexión, esa armonía, esa relación, esa capacidad de poder
estar en el llamamiento, no importando las circunstancias que vengan. Esa es la comunión. Y la comunión, como función de espíritu, tiene la capacidad o la impartición en el cristiano para poder llevarlo a estar de manera consciente de lo que hay que hacer en medio de circunstancias complejas, difíciles, pero que no le agradan al alma. Déjeme plantearlo de otra manera. El Espíritu tiene esa función de comunión. El Espíritu tiene otra función que es como el radar que nosotros tenemos para poder entender los ambientes espirituales. Y a eso le llamamos intuición. Y yo le decía que en el Señor no hay casualidades, sino hay propósitos. En algunas oportunidades usted amanece pensando en algún hermano que no ha visto en la iglesia y que de repente usted apareció ahí desayunando, duchándose o vistiéndose, está pensando en la persona, pero usted dice: este hermano no lo he visto, y al ratito le llama: hermano, ¿cómo estás? No te vas a morir, le dice. Ahora estaba pensando por ti. Entonces no es que estaba pensando, el Espíritu, su Espíritu estaba recibiendo la señal de lo que está aconteciendo a su alrededor. Y luego tenemos una impartición de conciencia, pero una conciencia que, aunque no conozcamos, el Espíritu conoce todas las cosas, dice la Biblia, y nos da testimonio de sí o no. Cuando usted tiene que tomar una decisión y no sabe exactamente, pero quiere obedecer al Señor, tiene su circuito interno, por decirlo de esa manera, que dice sí, 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 o dice no, 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 no. Pero generalmente el alma lo lleva a que tome la decisión siempre sí, y después dice: si yo sentía que no. Se le llama conciencia. Algunos intelectuales podrían decir: pero hay una conciencia del alma. Sí, la conciencia del alma la tenemos en conocimiento en función de la relación de todo lo visible. Sabemos que el sol, la luz del sol está intensa ahí porque tiene conciencia de que ahí está. Sabemos de que el fuego quema porque ya lo experimentamos. La conciencia del alma se basa en la interacción con lo que nosotros hacemos con lo visible en nuestros medios. Pero la comunión es esa función tan indispensable para el cristiano. Entonces yo quiero platicarles sobre eso, la comunión. La comunión. Porque ¿cómo se define la comunión? La comunión se define como esa capacidad de sostener un compañerismo. Es una palabra griega que dice koinonía. Esa palabra comunión implica ser capaces de contribuir sin esperar nada a cambio. Esa palabra significa ser partícipe de lo bueno y lo malo, ser capaces de disfrutar y de acompañar. ¿No recuerda usted que la Biblia dice: lloren con los que lloren, rían con los que ríen? Pues ese es uno de los mandatos de comunión, como aquel otro precepto que dice también que la comunión significa tener capacidad de ofrendar, tener capacidad de dar. Cuando usted tiene comunión, puede dar regalos. Cuando no tiene capacidad de comunión, no da regalos, no ofrenda, no ofrenda. Aún más, hay una advertencia: no te presentes a la casa del Señor con las manos vacías. Está diciendo: no te presentes a la casa del Señor
sin comunión. Y en el aspecto espiritual le está diciendo también al pueblo el Señor Jesús que tu sí sea sí y tu no sea no. Tienes en la comunión la oportunidad de tener la capacidad de definir sí o no. Pero esa comunión va a despertar ese enlace, esa firmeza, esa conexión en la cual todo cristiano tiene que estar. Sin embargo, cuando el evangelio que se ha concebido y se ha crecido y se ha dinamizado hasta llegar nosotros al Espíritu, peligro cuando se empieza a involucionar. Hemos visto quizá muchos hermanos, hermanas sirviendo al Señor con un corazón tremendo, entregados, consagrados, llorando en la presencia del Señor, y de repente involucionaron, perdieron su comunión, perdieron su capacidad, perdieron su entrega y empezaron a ver las cosas en su alma. Empezaron a decir: es que no me gusta fulano, es que no me gusta mengano, es que son muy rígidos, son muy cuadrados. Empezaron a exigirme más de la cuenta. Se volvió almático. Se volvió almático. Y lo almático es inmediatamente carnal. Y eso hace que se pierda la comunión. Por eso, en el llamamiento que el Señor hace a través del apóstol Pablo, y nos dice que el mismo Dios de paz los santifique por completo y que todo vuestro ser, hablando de integración, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que nos llama, el cual también lo hará. Ahora mire, ¿por qué hay una demanda de espíritu, alma y cuerpo? Porque no podemos llegar almáticos o carnales. El proceso cuando conocemos al Señor es que no queremos que termine el culto. Queremos que siga la alabanza, queremos que siga la palabra. Y cuando hay culto, tal vez viene usted al de miércoles, hasta el viernes, ¿y por qué no hacen mañana ustedes, verdad? ¿Quieren venir? Están en ese fuego del sentir del Espíritu que los quiere llevar a una comunión cada día mayor. Pero en la medida que se descuida la comunión, se vuelve del evangelio una religión. Y podemos decir que el evangelio no es religión. El evangelio es modelo de vida. El evangelio es poder de Dios. El evangelio es revelación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces yo hice uno de mis dibujitos ahí. Cuando el cristiano está solamente en cuerpo y alma, vive una religión, vive en su vida natural, pero no experimenta la novedad de vida, la vida nueva que hay en Cristo Jesús. No experimenta eso porque la comunión aún no ha llegado. Y es típico que la gente viva más bien un evangelio de religión más que una verdadera vida espiritual. Un día me decían: mire usted, en Guatemala dice que más del 50% son cristianos. Yo digo que evangélicos, le dije. Porque cristianos nacidos de nuevo, muy pocos. Porque si fueran cristianos nacidos de nuevo, toda la nación cambiaría totalmente. Pero creo que todavía hay algunos que no tienen la comunión. La comunión. Y necesitan evolucionar hacia la dimensión de la comunión. Todavía vive un evangelio carnal o almático. Todo le molesta, eso no me gusta, no sé por qué danzan, no sé por qué cantan tanto, no sé. Siempre va a tener un pero.
el almático, el carnal. Pero el espiritual se mete y hasta después se recuerda que tenía que comer. Hasta después recuerda, uy, no he comido, porque se llena, se satisface. El que tiene comunión despierta a una dimensión superior que lo que vive en un evangelio religioso. La comunión es indispensable. Déjeme mostrarle otro dibujito. La religión generalmente son costumbres, tradiciones, rutinas que el mundo enseña, pensamientos y actitudes que el mundo enseña para que pueda tener sus creencias. Sin embargo, el evangelio no se basa en creencias. El evangelio se basa en la fe que viene por oír la palabra del Señor. Las creencias son aquellos asuntos culturales que el mundo nos ha enseñado, que dicen algunas, por ejemplo, no tengas un espejo quebrado en tu casa porque es mal agüero, no pases debajo de una escalera porque es mal agüero, que no te barran los pies porque te vas a casar con un viejo. Un montón de creencias. Si un gato negro se te atraviesa desde la derecha a la izquierda, es porque te están haciendo brujería. Un montón de creencias. Pero el que sabe que tiene comunión con Dios, no importa cuáles sean las creencias y moveres, tiene victoria en Cristo Jesús. Encontramos que esa vida biológica, esa vida psique, esa vida de la carne y esa vida del alma se van a basar fundamentalmente en una vida natural que no le va a permitir accesar a una vida de comunión. La vida de comunión viene cuando el Señor perdona nuestros pecados, revivifica nuestro espíritu y lo une al cuerpo y al alma, y empezamos a avanzar que por medio de la comunión alcanzar fruto de espíritu o alcanzar la manifestación de los dones que nos traen la oportunidad de crecer en experiencias sobrenaturales. El evangelio está haciendo un llamamiento a través de nuestro Señor Jesucristo, o nuestro Señor Jesús haciendo el llamamiento a través del evangelio a que el hombre avance hacia una comunión que lo va a llevar a experiencias grandes y sobrenaturales. Se recuerda que los discípulos fueron y dijeron: hasta los demonios se nos sujetan. Y él les dijo: no se alegren solamente por eso. Ustedes alégrense porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. Entonces, mire, es interesante porque le está diciendo: ustedes están sorprendidos por eso. Si ese va a ser el modelo de vida después, si ese es el modelo de vida posterior, ese es el modelo de vida sobrenatural. Incluso después que Él resucita, les dice: esto yo se los dije cuando estaba con ustedes. Y Él dice: pero si ahí estaba. Sí, pero ya no estaba en la dimensión sino nuestra. Ahora nosotros tenemos que ver que una vida sobrenatural exige comunión con el Señor. La iglesia del final, que se va a parecer mucho a la iglesia del principio, va a tener visitas angélicas, va a tener visitas de seres celestiales, en los cuales la iglesia se tiene que preparar para poder tener como la armonía y la capacidad de poder interactuar con ellos. Porque si no lo hacemos, nos va a pasar lo de los 400 años de silencio que hubo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, que cuando Zacarías entró y vio al personaje frente a él y oyó el mensaje, se quedó mudo. ¿Qué haría usted si está orando en su cuarto y le dice: Señor, revélame, háblame, y aparece alguien frente a su cuarto
en su cama, ahí enfrente donde usted está orando y está hincado y está parado a la par suya y le dice: ya te oyó el Señor. ¿Qué haría? ¿Qué haría, hermano? ¿Qué haría? O grita, se desmaya. En una de las manifestaciones de esas, podemos ver que la gente natural no estaba acostumbrada a ver revelaciones de ese tipo. Hubo una resurrección que el Señor da al niño aquel de la viuda de la ciudad de Naín. Y cuando levanta, ¿a dónde van? Claro, era obvio. ¿A dónde van? Y van al entierro. Y la mujer llega y le clama y le dice: era mi único, era mi. Y lo levanta. Dice la Biblia que muchos salieron despavoridos, dice, corriendo. ¿Sabe qué es eso de despavorido? Aquellos que por querer huir se caen y se vuelven a levantar y vuelven a caer, ¿verdad? No son capaces de absorber esa dimensión sobrenatural. Cuando el Señor libera a aquel endemoniado en Gadara y que envía a los demonios a los cerdos, recuerde que la misma gente se acercó a decirle: vete de nuestra ciudad. Cuando empiece la vida sobrenatural en su vida, le van a decir: a ese pastor ni siquiera le den la mano porque la gente se cae. A ese pastor ni siquiera se acerca porque todo lo mira. Ese pastor no se acerca porque no le puede mentir. Ahí va a haber lo sobrenatural. Y hasta cuando ya mire usted que lo saludan así: ¿qué tal, hermano? ¿Cómo está? ¿Qué tal, hermano? La comunión nos lleva a eso. Ahora mire esto: la fidelidad de Dios. Fiel es Dios, por medio de quien fuimos llamados, fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Fue la fidelidad de Dios la que te llamó a esa comunión con nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no la buscamos, nos llamaron. Nos llamaron. Por eso vinimos a Él. Ahora, ¿cómo llegamos a esa comunión? Quiero apresurar porque quisiera hacer una administración. En 2 de Corintios capítulo 13 verso 14 dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la gracia? ¿Por qué el amor? ¿Y por qué la comunión? Porque eso hace el motor de fuerza. Eso hace que la impartición que te fue dada active lo sobrenatural en tu vida. Sin la gracia no habría revelación de perdón de pecados y revelación de vida eterna. Sin el amor de Dios no habría oportunidad de acercarnos al Señor Jesús. Y sin la comunión del Espíritu Santo no seríamos capaces de experimentar los niveles sobrenaturales que están siendo puestos a nuestro alcance. Cuando usted participe de liberaciones, la gente llega y pregunta: mire usted, ¿y eso cómo es? A veces se acercan y me dicen algunos: mire, ¿cómo es eso de la liberación? Explíqueme cómo salen los demonios. Mira, yo no sé cómo salen. Lo único que sé es que salen por el poder de la palabra. Porque la palabra es viva, es eficaz, es más cortante que espada de dos filos, que separa el alma del espíritu. Y yo no le puedo decir: fíjate que los demonios se empiezan a retorcer cuando. No, yo miro el cuerpo de la persona cuando se empiezan a retorcer, pero no estoy mirando de repente lo que está aconteciendo en el ambiente espiritual, pero puedo ver el poder de la palabra. Y una de las cosas que nos lleva a nosotros a ser capaces de tener comunión es la palabra del Señor. Porque esa palabra, como dice Hebreos, separa el alma del espíritu.
Y cuando se separa el alma del espíritu, es decir, vas a tener la capacidad de entrar a la dimensión sobrenatural. Déjeme explicarle un poquito. Tal vez hay una percepción clara de que en algún momento, porque usted ha cantado aquel, y si me falta el alma es porque ya me fui con él, ¿verdad? Y tiene miedo, pero para poder entrar a la dimensión de la comunión y experimentar lo sobrenatural, hay que desconectar el alma. Hay que desconectar el alma. Los miro raros, ¿verdad? Entonces, mire, y a eso se le llama éxtasis. Cuando Pedro allá orando se vio que bajó un manto con animales para él inmundos y le dijeron mata y come, separaron su alma y lo llevaron a ambientes espirituales. Dios quiere que la iglesia experimente esos niveles ahora, pero la iglesia está llena de temores y de miedo a lo sobrenatural. Y debe despertar a esa comunión para tener experiencias. Porque mientras no desarrolle la comunión, la experiencia va a ser religiosa. Va a ser religiosa. Tenemos que avanzar a lo sobrenatural, porque el evangelio es sobrenatural. Hermano, fíjate que yo estoy preocupado porque dice una hermana que me están haciendo hechicerías. Tráeme a la hermana y vení tú también. Pues sí, un día había una persona que decía, es que fíjese que la hermana fulana me dijo que me están haciendo hechicerías. Ah, bueno, si el Señor te mostró, vení porque tú eres cristiana y libérala. Ahora mismo me la vas a liberar, aquí estoy. No, apóstol, lo que pasa que yo no le dije así, yo no le dije así. No, a ver cómo te dijo. Porque hay gente asusta cristianos débiles. Entonces, que no te engañen. Eso es como ir a la feria. Que no te digan, que no te cuenten, a lo mejor te mienten. Ven a oír la palabra del Señor. Usted sabe cómo lo lenteaban a uno cuando era niño, ¿verdad? Venga a ver la mujer manguera, decía. Venga y mire la mujer manguera. Y usted ahí estaba. Usted se imaginaba que era manguera de jardín, ¿verdad? Y cuando salía la señora, mangos. Vendiendo mangos, hermano. Entonces más o menos así ponen a la gente que les dice, te están haciendo hechicerías, te están haciendo. Y no es más poderoso el que está con nosotros que el que está en el mundo. No, Él nos ha dado su palabra de poder para poder vencer. Hay algunos en las áreas espiritistas que van a las iglesias para subir grados. ¿Quiénes están obligados a ver? Los que tienen comunión. Tienen que discernir, tienen que ver para poderlos desenmascarar. Los que quieren ir a ganar sus grados, si vencen su alabanza, si vencen la palabra, y van a pasar. No. Hace un tiempo me tocó ir a una de las iglesias que el Señor me da el privilegio de cubrir. Y le digo al pastor, mira, y esos danzaban, saltaban, gritaban, eran dos. Y le digo, mira, ¿quiénes son los que están pegados al pilar aquel? Pues han venido unas 4 o 5 veces, traerlos aquí adelante, le dije. A saber si quieren, vos traerlos, le dije. Vos traerlos. Y yo estaba sentado así en la parte de enfrente, y cuando le digo, ven pues, ¿verdad? Y los traerlos a danzar ahí adelante. Y cuando estaban adelante no podían danzar, entonces me acerqué
y le dije: en el poderoso nombre del Señor Jesús, suéltalos. Y ¡pam! Los dos se fueron para los dos lados. Eran estudiantes de una escuela espírita y estaban aprendiendo la mediumnidad, a ser mediums, pero mediums brutos salieron también, porque uno no quiso recibir al Señor, el otro sí. El otro sí, yo creo recibir al Señor. El Señor te puede llevar, cuando estés en la comunión, a ver los ambientes espirituales y sobrenaturales, porque hay una impartición de gracia, hay una impartición de amor y hay una comunión del Espíritu Santo en tu vida, y eso te tiene que llenar para poder ser capaz de vencer los ambientes espirituales contrarios en tu vida. Y no dicen algunos ahí, pues todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿No han oído? No fear, hasta en inglés lo dicen, no fear, no miedo. Y están ahí, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, hasta adelante y atrás lo tienen. Y a la hora de un endemoniado, no todo lo pueden, salen corriendo. Entonces, mire, hablando de la dimensión en que tenemos que alcanzar esa comunión, ¿a usted le gustaría medir cómo va en la comunión? Mire, en la escuela a uno le enseñan cómo se ponía usted cuando lo iban a evaluar. Hay examen, decía, hay examen. Oh, hay examen, decía, hay examen, hay evaluación. Bueno, pues también en la iglesia hay evaluación. Hay medición y evaluación. La evaluación es ver cuánto asimiló, y la medición es en cantidad, y la evaluación en calidad. Entonces hay que ver, evaluando, cuánto ha asimilado, cuántos años tiene de ser cristiano. ¿Está avanzando? Hermano, es que yo enseñaba la palabra. Hermano, yo era director de la alabanza. Hermano, yo era... involucionó, se fue. Y hoy a ellos quiero llamar. A ellos quiero llamar. Porque hay gente acá que ha involucionado en su comunión con el Señor, que debe volver al Señor, debe volver a su vida sobrenatural. Entonces la palabra dice: si decimos que tenemos comunión con Él, empecemos a medir. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Mas si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Cuántos quieren que el Señor los limpie de todo pecado? Amén. ¿Cuántos han dicho tenemos comunión con Él? No tenga miedo. Pero si andamos en tiniebla, ¿qué es lo que hace a la gente andar en tiniebla? El desorden y los vacíos. Así dice Génesis 1:2. Desorden, vacíos, tinieblas. Cuando eso se enmarca, el desorden de la vida te hace involucionar y te da vacíos. Nadie me apoya, nadie me entiende, nadie, como que a nadie le caigo bien, como que le es más fácil hacer enemigos que amigos. En vacíos, tiene vacíos, está en desorden, entonces está en una tiniebla. ¿Tenemos comunión los unos con los otros? No, es que a este me cae mal, este me cae mal. A ti no te tiene que caer mal nadie, porque el evangelio no es almático, el evangelio es espiritual. Y en la comunión no importa si es bonito, si es feo, si es gordo, si es flaco, te tiene que caer bien, lo tienes que bendecir. Miremos otro. Si decimos que no tenemos pecado,
nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Constantemente necesitamos decirle: Señor, perdóname, Señor, auxíliame, aún de lo que yo no me doy cuenta, aún de lo que es oculto. Señor, perdóname. Imagínense, si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. La comunión nos tiene que llevar a crear la necesidad de una constante relación y que estemos agradándole en todo lo que hacemos. La comunión, por eso le digo, no es un asunto del alma, es un asunto del espíritu. Y la palabra es espíritu. El Señor Jesús le dice a sus discípulos: ustedes están limpios por la palabra que yo les he hablado. La palabra lava, limpia. ¿A qué tenemos que ir para sostener la comunión? A la palabra, a la palabra. Porque ella nos va a enseñar a dimensionar lo que tenemos que hacer. Hermanos, no nos llamaron a ser religiosos, nos llamaron a tener experiencia constante en lo sobrenatural para conocer lo bueno, lo agradable y perfecto que Dios ha puesto a nuestra disposición en su soberana voluntad. Miremos otro: el que dice: yo he llegado a conocerle, y no guarda su mandamiento, es un mentiroso y la verdad no está en él. Primero dice que el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Imagínense, está hablando de su vida. Jesús está hablando, ahí está hablando de la vida de Jesús. ¿Cómo anduvo él? En una comunión perfecta. Por eso le decía al principio: yo no hago nada que el Padre no me diga que yo haga. Yo no digo nada que el Padre no me diga que yo les diga. La comunión perfecta enmarca una obediencia perfecta. Y eso establece la oportunidad de ver y hacer las cosas sobrenaturales. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está aún en tinieblas. Pero el que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. Ahora, ¿habrá gente que ha tenido problemas entre sí? Creo que la iglesia en este último tiempo tiene que ir a lo minucioso de la palabra y romper el pensamiento predeterminado que se tiene acerca de vivir el evangelio a nuestra manera. Tenemos que vivirlo a la manera del Señor. Ay, hermano, lo que pasa es que hay algunos con los cuales es difícil, ¿verdad? Sí, hay algunos que es difícil. Pero ya no te están diciendo que andes de la manita con él, pero perdónalo y pide perdón. Y ten la oportunidad de no interrumpir tu comunión con el Señor. Ahora, a todos estos les está diciendo esto de Primera de Juan, en los que está midiendo, les está diciendo: mentirosos, mentirosos. Si no hacen esto, están mintiendo. Si no hacen esto otro, están mintiendo. Si no están haciendo, mintiendo, mintiendo, mintiendo. El problema es que hay un padre de la mentira. Pero nuestro Padre nos envió la verdad para que tengamos nosotros no solamente conciencia de la verdad,
sino tengamos función de espíritu en la comunión para poder entender los ambientes espirituales que nos rodean. Hoy es un tiempo en que la iglesia tiene que despertar en aquella revelación en la cual están en oración y dice: vamos a ir a la casa del hermano fulano porque ahí hay una necesidad, y se iba. Yo recuerdo, hermanos, la gente con la cual yo crecí en el evangelio, que nos invitaban a la oración e íbamos a la oración, y estando en la oración decían: el hermano fulano tiene una necesidad, y nos íbamos allá, y cuando uno entraba decía: hermano, venimos a orar por ti. Gracias, Señor, porque me oíste. Gracias a la hermano. Eso era súper extraordinario, hermano. Y la iglesia tiene que hacer. ¿Y sabe qué pasa? Que la iglesia tiene la capacidad de recibir el mensaje, pero no lo digiere. No lo digiere. Cuando el Señor ponga en tu corazón, porque el Señor no te va a decir: anda con la hermana Juanita. No te va a decir, pero te va a poner en tu corazón. Te va a hablar al corazón. Te va a ser sensible, pero tu alma en algún momento: es que a esa señora yo le caigo mal. El almática rompe el esquema almático, y hay que ir al espíritu, a la comunión del espíritu, para ir a hacer lo que Dios está enviando a hacer. A veces te va a mandar a orar por alguien que no te agrada mucho, pero con un propósito. Yo recuerdo que también había gente en el hospital y decía: vamos a orar por los que están en el hospital. Y estábamos orando por los del hospital y decía: ahí hay un hermano en tal sala, vamos a ir a buscar. Íbamos, hermano, y ahí estaba, hermano, que tiene tal y tal cosa, y el Señor lo quiere sanar. Eso la iglesia lo tiene que recuperar, hermano. Más bien está disponible y lo tiene que activar. Pero tenemos que dimensionar que el evangelio no es para la carne, ni es para el alma, en la vivencia que debe tener el cristiano, sino que es para tu espíritu. Porque tu espíritu conoce las cosas, y tu espíritu le enseñará al alma, y el alma entenderá las cosas para que tu cuerpo vaya a donde tienes que cumplir una función. Pensando en esto de la comunión y en aquellos que en algún momento involucionaron, hermano, lloran cuando dicen: ay, si yo estaba ahí como director de alabanza, yo estaba en la escuela dominical, yo enseñaba la palabra, yo era maestro de la palabra, yo coordinaba a los diáconos, yo hacía, pero involucionaron y hasta se fueron. Pero hoy es el tiempo en el que el Señor está llamando. Hoy es el tiempo en el que el Señor quiere hacer cambios y transformaciones. Hoy es el tiempo en el que el Señor te quiere dar la oportunidad de poder volver al Señor. Volver al Señor. Ponte de pie y vamos a hacer una oración. Padre, damos gracias. Dale ese aplauso al Señor.